Pues para mí también es un placer invitar al doctor Pedro Baptista al estrado, no, porque se quedan aquí de pie. Él es investigador principal en el Instituto de Investigación Biomédica de Zaragoza y nos hablará sobre biomateriales, scaffolds y descelularización. Yo diría que es uno de los más importantes POPEs en este ámbito en nuestro país, debido a su formación en Estados Unidos, que después quizás nos puede explicar un poquito. Pero bueno, muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Ahí está. Muchas gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de hablar un poco de lo que hacemos y lo que hemos hecho a vosotros, que sois más clínicos que científicos, creo yo un poco. Y entonces me siento un poco raro aquí porque cuando voy a las otras talks veo hígado, cirrosis, etcétera, y yo trabajo en un área un poco distinta. Os tengo que avisar ya de una cosa. Yo soy portugués, así si doy una patada en la lengua de Cervantes, pues no me echáis un poco la culpa porque ya sabéis de dónde viene el problema. Es que realmente estoy hace 3 años en España, pero aún muchas patadas en el portuñol, por así decir. Pero bueno, vengo un poco para mostraros y hablar un poco de los biomateriales, scaffolds y la decelularización, pero también de la recelularización, que es tal vez un poco la parte más difícil. Y esto empezó todo un poco en esta imagen que ya conocéis bien, es que tenemos realmente mucho más gente esperando por hígados que los que tenemos al final del año para trasplantar. Es verdad que vuestra labor y de los cirujanos de trasplante ha mejorado mucho, no solo a quien damos los hígados, pero también el número de hígados, ahora incluso con todas las técnicas que tenemos de sacar hígados de personas o de donantes ya en parado cardíaco, pero la verdad es que continuamos aún un poco cortos. Y es exactamente aquí, y hoy empecé en esto en 2004 con mi tesis doctoral en Carolina del Norte con el doctor Atala, un pionero, digo yo, en la bioingeniería de órganos, etcétera. Y mi recto ha sido exactamente de intentar eh, traer esta curva un poco más para arriba. ¿Y cómo hemos propuesto esto? Pues exactamente por intentar crear órganos o hígados nuevos. Pues, ¿qué ha hecho entonces un poco la bioingeniería? Pues mirad, usando la estrategia de la medicina regenerativa que hemos seguido, eh, ha siempre sido basada en la extracción de una pequeña biopsia del paciente con células que podemos expandir en el laboratorio, aunque los hepatocitos no se expandan básicamente, no mucho por lo menos, en cultivo. Y estos, como ya ha sido mostrado en la charla anterior por Malú, pueden ser inmediatamente inyectados en el paciente que esté en falencia hepática o que realmente necesite un trasplante de celular para una traslación clínica, si queréis. Nuestro recto es un poco distinto, pues porque lo conjugamos con un biomaterial o un andamiaje en español, yo le llamaré un scaffold, que es como lo llamamos todos los días, y con esto tenemos la oportunidad de crear un tejido nuevo o un órgano. Y es este tejido que tenemos la misma posibilidad, tal y cual como las células, de volver a trasplantar o implantar en un paciente para esta traslación clínica. Usando este recto, pues ya hay muchos tejidos que vosotros habéis visto en la tele, habéis leído los papers, que han sido trasplantados a pacientes. El primero, la vejiga urinaria, por mi ex jefe, por el Tony Atala, que ha sido en 2001, el primer órgano creado en laboratorio, ha sido trasplantado en un paciente. La experiencia ha sido bastante buena porque muchos de estos pacientes que eran niños con espina bífida, que no tenían básicamente capacidad ninguna en sus uretras nativas, pues la ha aumentado y les ha aumentado mucho la calidad de vida. No contrae, no tiene esa posibilidad que cualquier uno de nosotros tiene, pero aún así ha resuelto muchos de los problemas de ellos. También tenéis vasos sanguíneos, uretras, ureteres. También tenemos, bueno, quizás no debería mostrar esta, pero bueno, por lo menos lo que ha sido hecho en España ha sido muy bien hecho. Después lo que pasó, no sé si sabéis la historia, pero tampoco voy a contarla por aquí, pero el windpipe o la tráquea hecha en bioingeniería pues también es un buen ejemplo. La piel, que ahora con bioimpresoras o con todo el tipo de tecnologías, pues está realmente ya en la clínica hace varios años, incluso a partir de grupos aquí de Madrid, del CIEMAT. Tenemos otros ejemplos también de biomateriales implantados en los propios pacientes. Este es un ejemplo del año pasado en que un cirujano chino ha implantado un biomaterial con la forma de nariz en la frente
pues son estéticamente un poco menos, o por lo menos estéticamente un poco mejores para implantar esto. Pero hay una razón, y en eso defiende lo que el cirujano ha hecho, es que esta piel es muy similar a la que tenéis aquí, y entonces por eso él lo ha hecho. Pero hay una manera más fácil, lo ponéis en el antebrazo y ahí lo tenéis. Un poco la misma imagen que tenemos de Science de hace muchos años, en que estaba realmente el biomaterial con la forma de la oreja en la espalda del ratón. Pero esto es todo un poco los ejemplos de cosas que hemos hecho en bioingeniería y que ya están en la clínica, ¿vale? Entonces, si en las últimas épocas hemos trabajado en esto, pues yo creo que hemos tenido mucho éxito en hacer la traslación de lo que era antes el cultivo celular puramente 2D hace nuevas plataformas, sea los organoides de células madre de hígado, la microfluídica, que hablarán en la próxima charla, o incluso, si queréis, la ingeniería de tejidos, sea la vejiga o la piel o todo lo que sea. Pero el problema es que esa traslación, y si os acordáis un poco de los tejidos que os he hablado, son todos tejidos bastante finos, que no requieren una vascularización anterior a la implantación. Si hablamos de un órgano sólido, como el hígado, el corazón, el pulmón, pues, hablando del corazón, porque es más o menos del tamaño de mi puño, pues es imposible hacer la bioingeniería de un corazón sin tener un sistema vascular preimplantado. ¿Por qué? Porque las células que están al centro, aunque yo tenga medio de cultivo oxigenado alrededor, pues no van a obtener nada de oxígeno ni de nutrientes. Y entonces es exactamente ese punto, la red vascular, que ha sido siempre una insuficiencia hasta más o menos 10 años, cuando empezamos a trabajar en la descelularización de órganos. ¿Y qué hemos hecho? Pues algo relativamente simple, pero que no estaba aún desarrollado en el momento que empecé en esto, que es sacar o diseccionar vuestro órgano favorito, en nuestro caso el hígado, del animal de experimentación que queréis, conectarlo a una bomba peristáltica, sea por la porta, las cavas o la arteria, y voilà, en cerca de 2 horas, con un hígado de hurón o de rata, puedes descelularizarlo completamente, algo que es completamente transparente y que podéis ver la red vascular fácilmente sin ningún tipo de coloración. Y esto, una simple técnica que ya había sido desarrollada antes para tejidos simples, ha revolucionado un poco la manera como hacemos órganos sólidos. ¿Qué será esto lo que va a llevar la bioingeniería de hígado a la clínica? Pues no estoy tan cierto de eso aún, pero yo creo que con lo que tenemos actualmente quizás sea la mejor solución para desarrollarlo y para poder poner algo en los pacientes a corto plazo. Si lo analizamos, los tejidos descelularizados, yo hablo del hígado porque es lo que trabajamos todos los días, pero esto se aplica también a todos los otros órganos descelularizados, el corazón, el pulmón. Lo que podemos observar es que aunque usemos detergentes distintos, esto es común en casi todas las descelularizaciones, es que preservamos muchos de los componentes de la matriz extracelular. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando queréis poner las células, ellas tienen que percibir cuál es el nicho, cuáles son los locales donde tiene que implantarse. Y yo no puedo, obviamente como bioingeniero, estar direccionando, tú te vas para aquí, tú te vas para ahí, pero ellas saben lo que hacer a través de integrin signaling, a través de muchos de sus receptores para la matriz extracelular, ellas saben exactamente a dónde ir. Y ya os mostraré eso en un segundo. Cuando descelularizamos, y este es el gran ventaja, si inyectamos algún tipo de colorante por la porta, por la vena cava o por lo que sea, si el video funciona, por favor, muchas gracias. Lo que podéis observar es que si lo inyectamos despacito, podéis mirar que por lo menos hasta una cierta, o hasta un cierto número de ramas, la vascular network o la red vascular está más o menos intacta, pues permite que un colorante se mantenga en estos canales que ahora no tienen cualquier célula, ¿vale? Sabemos también que en la parte más terminal, los canales más finos, ya empieza a haber algunas roturas, pero esto tampoco es tan negativo así, porque al momento de recelularizar, eso también nos ayuda a distribuir las células por todo el scaffold. Y usando una técnica tan simple como esta, pues ahí lo tenéis. Podéis descelularizar vuestro órgano favorito, ¿vale? Esto realmente no es la limitación, ¿ok? Esto es muy fácil de hacer.
Y cualquier bomba peristáltica o cualquier bomba detergente, no de lavamanos, pero bueno, un detergente que compráis de algún, de Sigma o algo así, sin publicidad, pero un detergente que podéis usar en el laboratorio, os permite hacer esto fácilmente. Muchos de los órganos, desafortunadamente diré, necesitan de algo un poco más agresivo, ¿no? Designadamente si tiene mucha matriz, como un corazón o un riñón, tenéis que usar algo un poco más agresivo. El hígado, afortunadamente, es un órgano que no tiene demasiada matriz. Tiene muchas células, pero no demasiada matriz. Cerca de 1-2% del peso del hígado es matriz extracelular, no mucho más. Y eso os permite usar algo tan, yo diría mild, tan flaco, por así decir, como el tritón, ¿vale? Y ese es el ventaja que veo yo en esto. Ahora, una vez que tenéis las scaffolds, pues resta decidir qué células queréis. Actualmente, y no es lo que os voy a mostrar primero, pero actualmente estamos trabajando ya con células madre pluripotenciales y embrionarias. Y la razón es que si queréis sembrar algo que tenga un tamaño clínico para un humano, pues no tenemos muchas opciones. Y esa es la realidad, porque necesitamos de billones. Eh, Normalmente estimamos que 30% será el tamaño del hígado de bioingeniería que tenemos que generar. Eso implica, considerando los 80% de hepatocitos, casi 30 billones de hepatocitos. Es mucho hepatocito. Y entonces yo no puedo sacarlos directamente del paciente, pues no los tenemos. Entonces la opción es realmente IPS, yo creo que será ese el futuro. Pero nuestro primer hígado hecho en laboratorio ha sido designadamente hecho con células fetales humanas que sacamos a partir de los hígados. Y el ventaja de usar hepatoblastos fetales es que realmente es una célula bipotencial que se puede diferenciar tanto en los colangiócitos como el hepatocito. Y lo que es importante en esto es realmente cómo sembrar las células. Y podéis sembrarlas con inyección directa, que es fácil, pero que os destruye el scaffold, o podéis sembrarla por perfusión. Y eso es lo que hemos hecho usando este bioreactor que también diseñamos. Y el experimento que os voy a mostrar es hecho con un hígado relativamente pequeño, un scaffold pequeño de rata, en que inyectamos 100 millones de células humanas, endoteliales y los hepatoblastos, o una mezcla de lo que sacamos de los hígados fetales. Y lo que pasa es realmente algo bastante espectacular, porque cuando usáis un scaffold decelularizado y lo recelularizáis, al final de una semana ya no es transparente. Aún podéis ver en ciertas zonas alguna transparencia, pero tampoco estábamos usando el número correcto de células para rellenar el volumen de estos scaffold, que serían 300 a 400 millones. Nosotros usamos 6 millones. Y cuando miramos un poco lo que es generado, la cosa que primero nos salta a la vista es un poco la densidad celular. En muchos de los tejidos de bioingeniería, aunque los trasplantáis, las densidades celulares que tenéis muchas veces son bajas, suficientes, pero bajas. Aquí, como hígado que tiene que ser, las densidades no están aún cerca de lo que veis en el hígado nativo en ciertas zonas, muy lejos de lo que es un hígado fetal, pero por lo menos estamos bastante más arriba de lo que vemos en muchos tejidos de bioingeniería. Y lo que observamos al final de una semana en el bioreactor es que ya tenemos células o clusters de hepatocitos expresando citocromos P450, 2A, 3A, aún mucha alfa-fetoproteína, así que las células que tenemos ahí aún son muy inmaturas, eso es un punto importante, pero en algunas zonas ya vemos la diferenciación en las dos lineajes. Algunas estructuras que tienen forma de ducto, que expresan citoqueratina 19, y otras zonas que expresan solamente albumina y nada de citoqueratina. Incluso podéis ver un conducto biliar aquí bastante largo, cerca de 300 micrómetros, y cuando lo cortamos, pues vemos las células perfectamente polarizadas. En términos de función, pues vemos que realmente las células que tenemos ya expresan un poco más o secretan un poco más de albumina y urea, y también pueden hacerle el metabolismo de 7-hydroxycoumarin y diazepam, ¿vale? No lo hacen en la fase 2, lo que es un poco esperado, porque os he mostrado que estas células realmente aún expresan bastante alfa-fetoproteína, ¿vale? Eso es algo que pasa mucho también en los niños. No expresan mucha OGT, sulfatan más, en este ejemplo de la 7-hydroxycoumarin, la sulfatan más que conjugar con glucuronida. Aquí no lo hemos mirado en la parte del sulfato, pero por lo menos el glucuronido no está, lo que nos da una indicación funcional de más o menos donde tenemos este tejido.
Pero esto es lo que importa, es que si realmente conseguimos generar algo que se parece con un hígado, que tiene algunas funciones del hígado, pues si es trasplantable, entonces yo creo que estamos en el camino correcto. Y eso es un poco que podéis ver aquí. Es en un scaffold trasplantado en una rata, aquí tenéis la vena porta aquí con una anastomosis en tu side, con la porta nativa, la cava lo mismo, y cuando sacamos los clamps vasculares, pues es lo que veis. Es que tenemos perfusión, en este caso un naked scaffold sin células, y esa perfusión continúa en cuanto tenemos heparina. En el momento que la paramos, 30 minutos, 45 minutos después, termina el experimento porque tenemos coagulación sanguínea. Pero esto nos permite, por lo menos, percibir que cuando realmente las cosas están funcionando y tenemos células endoteliales que funcionen y revascularizamos estos scaffolds, pues podemos realmente trasplantarlos. Ese es el punto importante de todo este tema de decelularización, recelularización. Lo que estamos haciendo ahora en Zaragoza es un poco esto, pero ya en cerditos. Y lo que hacemos es básicamente lo mismo. Sacamos los hígados, los decelularizamos, volvemos a recelularizar con células porcinas y usan pronto al trasplante. Estamos empezando a hacer ahora algunos de los trasplantes en quirófano y aún no les puedo decir mucho, pero esto es un poco como las pelis, ¿no? O como las series. Las escenas de los próximos capítulos pues será en una reunión posterior. Y esto es un poco lo que podéis hacer con este tipo de tecnología. Decelularizar, recelularizar y generar vuestro órgano de trabajo o vuestro órgano favorito, ni que sea para jugar a la operación o lo que sea, pero es un poco eso de qué va la cosa. Y hay algo que os quiero subrayar que es importante, es que una tecnología que es la bioingeniería del hígado o bioingeniería de cualquier órgano, tiene muchas otras áreas y muchas otras líneas de investigación alrededor. Y esas pueden ser líneas de investigación que tienen que ver con células madre de hígado, con su diferenciación, con metabolismo hepático o con lo que sea, porque es en esos temas que podéis realmente usar estos organoides o estos hígados hechos en laboratorio que no podíais hacer hace hasta unos años atrás, porque solo tenías disponibles las células. Y muy brevemente, para terminar ya, algo que estamos haciendo ahora que puede generar decenas o centenas de pequeños organoides hepáticos sin tener que generar un hígado de cada vez, es generar lo que nosotros llamamos organoides hepáticos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente usando un pequeño disquito de matriz decelularizada que sembramos otra vez con las células progenitoras del hígado fetal humano. Y lo que pasa es que al final de una semana más o menos, lo que era plano, el disco que era plano, pues se contrae y forma un pequeño organoide de 2-3 milímetros. Y cuando lo cortamos, lo que percibimos es que al final de una semana, un poco como los hígados que os había mostrado antes, aún tenemos muchas células inmaturas con mucha alfa-fetoproteína. Pero ahora, si las diferenciamos hasta 3 semanas, lo que pasa es que tenemos células que exprimen solamente albumina y ductos que expresan solamente citoqueratina. Entonces hay una diferenciación progresiva de las células aquí formando los dos tipos celulares que encontráis en el hígado. Esto es algo que no encontráis muchas veces en algunos de los modelos publicados por otra gente. Porque muchas veces cuando diferenciáis los progenitores, los estáis diferenciando preferencialmente a un linaje. Pues usando este sistema, lo que obtenéis es una diferenciación paralela de vuestros progenitores hepáticos en conductos biliares y en hepatocitos. Y os muestro que esto es algo que creo que realmente es bastante único, que hay una reproducción del desarrollo de los conductos biliares que se refleje o que es muy comparable a lo que observamos en el hígado fetal humano. Y os muestro aquí, el desarrollo de los conductos biliares empieza con una camada en la ductal layer, con 2 camadas de hepatoblastos, tornándose con angiocitos, conductos inmaduros y conductos maduros. Pues en nuestros organoides hepáticos observamos un poco lo mismo. Una camada, 2 inmaturos con casi sin membrana basal y aquí conductos maduros. Ya incluso una fase intermedia en que tenéis en mitad del ducto colangiócitos, que están expresando aquí citoqueratina 19, y la otra mitad aún son hepatoblastos fetales que expresan albumina. Entonces, esto está replicando muy bien lo que es el desarrollo
o la biología del desarrollo de los conductos biliares. También en metabolismo, pues vemos que tienen más o menos lo mismo, pero que son aún células también aún bastante inmaturas. Estamos usando estos organoides fetales o de hígado también para expandir y estudiar la hematopoiesis y la eritropoiesis fetal. ¿Vale? Muy resumidamente, al final de 4 semanas, y podéis mantenerlo vivo hasta 7, lo que vemos es la formación, por ejemplo, de glóbulos rojos, algunos ya sin núcleo, que expresan a la hemoglobina fetal. Y esto es una manera también de aprovechar alguna o crear nuevas líneas de investigación usando estos órganos de bioingeniería. Concluyendo, pues yo creo que os he demostrado un poco lo que podéis hacer generando hígados in vivo. ¿Y cuál es un poco el objetivo? Pues esto, lo mismo que el vuestro, regeneración hepática. Para los que beben demasiado y vosotros los tenéis que tratar todos los días, por los que tienen cáncer hepático o no siguen vuestros consejos y toman demasiadas drogas, pero al final es para hacer la Body Shop. ¿Y qué es la Body Shop? Pues muy fácil, es tener en cada hospital, en la farmacia o lo que sea, hígados, órganos off the shelf, en que cuando el paciente llega no tiene que esperar más, lo tiene ahí. Y hoy en día empieza a ser posible porque tenemos máquinas de perfusión extracorporeal para órganos sólidos que ya nos permiten tener hasta 3 días, más o menos, en algunos casos, los órganos vivos. Si lo asociáis con los órganos de bioingeniería, pues entonces yo creo que lo que tenemos ahora la posibilidad de hacer es convertir el trasplante de órganos en algo tan simple como cambiar una rueda pinchada. Esto es sinceramente el sueño que un bioingeniero como yo tiene, pero que creo que aún estamos un poco lejos de llegar. Termino solo haciendo los acknowledgements, como siempre, a las funding agencies, a la gente del grupo y de los colaboradores. Y bueno, esta era la gente que tenía en Estados Unidos y ya percibéis por qué hacemos regeneración hepática, pues también nos gusta de nuestra copita. Y este es sobre el grupo que tenemos en Zaragoza y que está trabajando en la parte de la bioingeniería. Muchas gracias. Creo que preguntas después. Muchas gracias, Pedro, por tu brillante presentación.